quisiera comentarte que Zoom Estudio Bolivia realiza talleres de formación educativa. Sin embargo, no solamente se realizan talleres de formación. Por ejemplo, estamos viendo imágenes donde se está realizando un coach vocacional para los chicos de tercero y cuarto medio del Colegio San Francisco. También realizamos coach de vida y, por supuesto, coach para instituciones de diferente índole y para diferentes áreas de estas instituciones, como por ejemplo marketing, atención al cliente, puede ser ventas o administración. Entonces nuestros talleres son muy completos para poder gestionar los recursos humanos y muchísimas otras áreas más. Un gusto saludarte nuevamente en esta jaula de Faraday y por Pi Media Televisión. Hasta la época de Cristóbal Colón todavía se pensaba que la Tierra era plana. Esto, por supuesto, dentro de un grupo de personas que no tenían acceso a la educación. No te olvides que en esa época estudiar era caro y, por supuesto, solamente la persona que tenía recursos podía acceder a estudios y muchísimo más científicos. Por supuesto, si tú pertenecías a un grupo que pensaba de una cierta forma, pues tu forma de pensar era como la de ese grupo, por supuesto con sus distintos tipos de creencias que tenía. Sin embargo, en la época griega ya se sabía que la Tierra era redonda. Esto gracias a un hombre, Eratóstenes. Él hizo un experimento muy interesante que trataremos de explicarlo y replicarlo con nuestras herramientas. ¿Me acompañas? Bueno, todos conocemos el Google Maps. Ahí tienen abierto el Google Maps y está mostrando el mapa de Bolivia. Bolivia es mi tierra natal. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo fuera de este país y un fuerte abrazo. Tenemos dos ciudades que están al extremo, podríamos decir, tanto al occidente como al oriente. Una es La Paz, que podemos ver acá, y Santa Cruz, que podemos ver por acá. Vamos a hacer una medición entre La Paz y Santa Cruz para empezar nuestro pequeño experimento. A ver, veamos. Vamos a hacer una medición de distancia en el Google Maps. Ahí está. Ok, podemos observar que está midiendo 550.61 kilómetros. Voy a tratar de extender esto. Ahí está. No sé si se nota mejor. Vamos a ver. Ahí, punto final. Ahí está. ¿Logran ver? 550.61 kilómetros. Ok, vamos a coger ese dato y lo vamos a tener guardado, pero que lo vamos a usar porque lo vamos a usar para un cálculo posterior. Empezamos por ahí. Si yo quisiera escalar esta distancia, si yo quisiera usar una escala para esta distancia, lo podría dividir esta distancia entre 10. Y podría decir también de que voy a utilizar centímetros para poder generar mi recta y puedo ver qué es lo que ocurre. Es decir, en lugar de tener una recta de 550 kilómetros, voy a tener una recta de 55.061 centímetros o de 55 centímetros, lo podemos redondear. Repito, en lugar de tener 550 kilómetros, la voy a escalar y voy a ponerla en un plano a 55 centímetros. Vamos a utilizar este pequeño esquema. Miren, aquí está La Paz, aquí está Santa Cruz en un plastoformo, ¿sí? En un plano, y vamos a situar Santa Cruz a 55 centímetros de La Paz, como habíamos quedado. Para esto también voy a utilizar un reflector que me va a indicar, que me va a servir de sol, como el sol, ¿no? O sea, lo va a suplir al sol y obviamente la luz que cae es paralela a nuestro esquemita. ¿Lograron ver? Es paralela a nuestro esquema. Entonces la luz está llegando en forma paralela. Aquí hay un dato curioso. Fíjense
de que no existe sombra a este lado, en La Paz, en este pilar, ¿ok? Pero si nos vamos a Santa Cruz, sí existe sombra, miren. Claro que es pequeñita, pero existe. La única manera que exista sombra en el pilar de Santa Cruz y no en el de La Paz es de que Santa Cruz se está alejando de los rayos paralelos de nuestro Sol, es decir, de nuestro reflector, ¿no es cierto? Y por supuesto, esto implica de que nuestro plastoformo no es recto, debe estar curvo, miren. Existe una leve curvatura, ¿notan? A la mesa existe una curvatura, ¿vieron? Del plastoformo. Entonces, eso quiere decir que el plano no está plano, en realidad es curvo. Eratóstenes se encontraba en Saín. Aquí existían unos pilares que el 21 de julio no daban sombra. Y en Alejandría habían otros pilares que sí daban sombra, que generaban sombra. Entonces, lo extraño de esto era que en un lugar no se generaba la sombra respectiva, pero en otro lugar sí, el mismo día. Y por supuesto, la pregunta era el por qué. A cualquiera podía pasarle desapercibido, excepto a Eratóstenes. Generando un poco lo que pensaba Eratóstenes, vamos a tratar de ver cómo él se imaginaba esto. Esta era la curvatura de la Tierra. Voy a poner algunos ejes de referencia. Acá estaba Saín, no tenía sombra. Y acá estaba Alejandría. Por supuesto, sí, Alejandría sí producía sombra. ¿Ok? Entonces, consideremos algunos puntos. A ver, vamos a colocar esta línea y esta otra así, hacia el centro de la Tierra. Para saber este ángulo, el ángulo de acá, yo también podría calcularlo haciendo un triángulo en mi pilar y la sombra. ¿Sí? Vamos a hacerlo con así. Por tanto, yo generaría otro ángulo que también es el mismo ángulo, θ. Ok. Entonces, considerando de que tengo tanto la medida del pilar, como la medida de la sombra, que la vamos a llamar Y, podríamos calcular el ángulo. Nuestro ángulo sería la tangente del ángulo, llegaría a ser Y sobre X. ¿Ok? Entonces, vayamos a medir en nuestro experimento el tamaño de nuestro pilarcito y el tamaño de la sombra que se genera. Vamos a tratar de medir ahora la sombra solamente con una varilla, que es un poco más delgada para que nos dé mayor precisión. Veamos cuánto mide. La sombra más o menos ya visible, que sería hasta este punto, un poquito más, de repente hasta por acá, ¿no es cierto? Es visible, después ya se quita hasta por ahí. Vamos a ver cuánto es desde la varilla. Es 0.5 y un poquito más, 0.6 digamos, 0.6, 0.5, 0.51, 0.52 podemos dejarlo. O podemos tomar también el 0.6, digamos. A ver si nos da las manos. Espérenme un ratito.
esto. A ver, ahora sí. Miramos la barra y es alrededor de los 6.6, 6.5 centímetros. Volviendo al esquema anterior, nosotros tendríamos nuestro pilar, la sombra. Nuestro pilar hemos medido 6.5, la sombra hemos medido 0,6 y aquí por supuesto estaba nuestro ángulo. Y dijimos que el ángulo, lo voy a resumir un poco, el ángulo va a ser igual a al arco tangente de 0,6 dividido entre 6.5. Haciendo cálculos, nuestro ángulo sale 5.3 grados. 5.3 grados. Ahora, si suponemos que la circunferencia de la Tierra es por supuesto 360 grados, ¿verdad? 360 grados. Si vamos a suponer que es una circunferencia 360 grados. Estos grados los dividimos entre 5.3. Y nos va a dar unas 67.9 veces. Unas 67.9 veces 5.3 grados. ¿Está bien? Unas 67 veces, 68 si quieren, 5.3 grados. Bien, vamos a poner esto acá, los 68. Bien, voy a borrar el resto. ¿Por qué me interesan las 68 o las 67.9 veces? Porque por supuesto si sé que entre Santa Cruz y La Paz, aquí a ver, vamos a ver así, si entre La Paz y Santa Cruz tengo 551 kilómetros aprox, entonces estos 551 kilómetros los voy a multiplicar 68 veces. A ver, 551 kilómetros por 68 veces me da pues 37.468. 37.468 kilómetros. ¿Esto qué significa? La circunferencia de la Tierra sería aproximadamente 37.000 kilómetros. ¿Ok? Ese sería nuestro cálculo aproximado. 37.000 kilómetros. Entrando a la red y buscando un poco, encontramos la circunferencia de la Tierra. La circunferencia de la Tierra está medida a 40.075 kilómetros, como podemos ver acá. Hemos realizado entonces una estupenda aproximación, llegando a 37.468 kilómetros. Y bueno, lo hemos generalizado a 37.000 kilómetros, ¿no? Un error de 3.000 kilómetros más o menos. Ok, cabe recalcar también que pues Eratóstenes no tenía las herramientas que nosotros tenemos hoy en día. Apenas una barra, observación, creatividad y por supuesto mucha imaginación
para poder encontrar sus resultados. Ok, entonces espero que con esta explicación hayas entendido de que la Tierra es redonda. Por supuesto existe el por qué los planetas son circulares, son redondos. Tanto el Sol como la Luna y todos los planetas son redondos y tiene su porqué. Eso te mostraré en otro video. Espero haber complementado tus estudios.